Salvado en el último segundo. Esto suena a una película como de Rocky o de Jackie Chan o de Chuck Norris. Salvado en el último minuto. ¿Usted ha visto las películas? Que en el último minuto, cuando todo está perdido, cuando ya no hay nada que hacer, en el último minuto aparece la solución al problema. Un MacGyver, y en el último minuto se soluciona el problema. Así es nuestro mensaje en el día de hoy, salvado en el último minuto. Alguna frase por allí dice, lo salvó la campana. En el último minuto lo salvó la campana. ¿Están conmigo? Lucas, capítulo 23, verso 39. Padre, te damos gracias en esta mañana y a través de este tema, de la plenitud de un mensaje, permítenos, Señor, entender cómo al último minuto, aún en el último minuto de nuestro respirar, tú estás allí con nosotros. Bendice tu palabra y que sea de bendición a nuestros corazones en esta mañana. Dice la palabra, léalo conmigo por favor. Y uno de los malhechores, gracias, que estaban colgados, le injuriaba diciendo, ¿qué le decía? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 41. A la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hecho. Repita por favor esta frase, mas ningún mal ha hecho o hizo. 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Mencionábamos hace un momento en la reunión con los varones que sentimos temor por muchas cosas a diario. Y hablamos de la importancia de una oración contestada. ¿Cuántos de ustedes han orado por años sobre algún tema, cualquiera que sea, y tal vez pareciera que nunca escuchamos la respuesta? Los que están siguiendo el devocional en la mañana saben, esta semana hablamos del tema de la oración y dijimos que toda oración, en primer lugar, es hablar con Dios, simplemente hablar con Dios. Simplemente hablar con Dios, no es otra cosa distinta que hablar con Dios. Número 1. Número 2, dijimos que las oraciones serán contestadas siempre. Dios siempre contesta sus correos electrónicos, siempre. Y siempre contestará una oración. Nosotros, por supuesto, debemos estar atentos a la respuesta, pero lo más importante antes de estar atentos a la respuesta es saber que Dios contesta de 3 maneras diferentes. Número 1, contestará a favor de la petición que hemos hecho. Número 2, contestará negativo, la palabra negativa no me gusta usar. Contestará contrario a la petición que nosotros hicimos, es decir, no está de acuerdo con esa petición. Y número 3, nos dará un tiempo y dirá, stand by, esperemos un momento. Es decir, que nosotros tenemos que saber que cuando elegimos una petición delante de Dios, dice la palabra que siempre que nos presentemos al Señor en oración lo hagamos con toda petición y ruego, con acción de gracias. Señor, gracias porque aún en medio de esta prueba tan difícil que estoy pasando, gracias Señor porque aún en medio de la adversidad, de la crisis, en mi salud, en mi economía, en mi hogar, en mis hijos, en mi trabajo, gracias Señor porque yo sé que en ello tú tienes propósito. Es decir, que cuando yo reconozco la voluntad de Dios, Padre, que sea tu voluntad aquí en la tierra, como sea tu voluntad en los cielos. Diga conmigo, yo reconozco la voluntad de Dios. Y cuando yo reconozco la voluntad de Dios en mi vida, entonces si Él contesta un sí, gloria a Dios. Pero si Él contesta un no, gloria a Dios. Y si Él dice, espera hijo, aún no es el tiempo, gloria a Dios. Pero qué mejor oración es la que nosotros le presentamos al Padre cuando estamos en medio de una prueba muy difícil. Y mencionamos esta mañana con los varones algunos ejemplos. Tengo a un sobrino que ha nacido su hijo. Los médicos, la ciencia determinó que el niño no podía vivir más de 24 horas, a su máximo 36 horas.
Él nos ha llamado, hemos estado orando con Él, no conoce del Señor, pero en una situación tan crítica como esta, siempre nos acordamos de que hay un Dios poderoso y hemos compartido con Él la fe. La fe, lo único que le hemos podido compartir es la fe. Hijo, ve como papá a ese hospital, coloca tus manos sobre ese niño y declara por el poder de la palabra sobrenatural que Dios lo va a sanar. No prestes atención a lo que los hombres y la medicina puedan decir. Háblale con la fe de que Dios lo va a levantar. Los médicos insistieron diciendo que ya era hora de desconectarlo y que iba a ser un proceso de unas horas mientras el niño perdía completamente su sentido, su oxígeno y demás. Lo desconectaron. Pasaron las siguientes horas y el niño empezó a tener mejor movimiento, empezó a tener mejor color. Esto pasa 20 días, lo máximo que un niño en esa condición puede vivir son 3 días. Vamos a 21, 22 días. Esta semana, el jueves, por primera vez tomó tetero, biberón. Ya tomó, está feliz, se mueve. Los médicos y la ciencia de allí, los mejores científicos están alrededor de ese niño porque no entienden cómo en la condición de él está con vida. Y hoy nosotros podemos entender, yo lo decía esta mañana a los varones, cuando el corazón de un hombre es un corazón que está conforme al corazón de Dios, entonces la conexión es directa con Él y Él conoce y atiende nuestra súplica, porque Él conoce y entiende la necesidad que nosotros estamos pasando. Dígalo conmigo, en el último minuto, Dios ahí está presente. ¿Está conmigo? Cuando nosotros vemos esta escena tan impresionante de la cruz del Calvario, nos daremos cuenta de que en medio de la circunstancia hay 2 hombres declarados legalmente, jurídicamente, habían sido declarados, reconocidos malhechores, por lo tanto fueron condenados por una ley de la corte, fueron condenados a la pena de muerte. Y recordemos que cuando Jesús fue condenado a la cruz en pena de muerte, recordemos que se hicieron 6 juicios, 3 juicios en el día, 3 juicios en la noche, pero los 3 juicios fueron totalmente improcedentes, es decir, fueron inadecuados jurídicamente hablando, fueron juicios, a nadie se le juzgaba en la noche, por ejemplo. Cuando usted ha visto que las cortes trabajan en las noches y hay cortes, ¿cuándo usted ha tenido que ir a pagar un ticket a las 12 de la noche a la corte? Nunca, ¿verdad? 8 de la mañana es la hora de los tickets, a esa hora hay que estar en la corte. Nunca a las 10, 11 de la noche. En esta situación que nosotros estamos viendo, sin embargo, él fue condenado a esa cruz y a su alrededor, repito, 2 hombres de los cuales la ley determinaba que eran como tal malhechores. Dice la Biblia puntualmente, eran personas que habían infringido la ley. Pero ¿qué sucede? Número 1, en sus notas, por favor. Lo primero que nosotros vemos es que uno de los 2 hombres lo acusaba profundamente y le decía, si eres tú el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si realmente eres tú, es decir, que hay aún gente que está en el momento final de la muerte, todavía su corazón es un corazón de crítica, de juzgamiento, de rebeldía, de contrariedad, pero aún en la condición de muerte ni siquiera tiene una más mínima posibilidad de arrepentimiento. Sin embargo, la otra persona que está allí en la escena, y lo vimos en el video, este hombre tiene una actitud totalmente diferente, igual un malhechor. Pero lo primero que este malhechor hace, por favor escríbalo en sus notas, es que este hombre sabía que una vez falleciera, una vez muriera en aquella cruz, estoy hablando del malhechor, una vez que este malhechor sabía que iba a morir, después de la muerte se encontraría cara a cara con Dios. Es lo primero que ese malhechor sabía en su corazón. Lo primero que nosotros todos sin excepción tenemos que saber aquí es que una vez vayamos a la presencia de Dios, por favor, ¿escucharon lo que mencioné? ¿A la presencia de Dios? Pregunto, ¿usted está seguro que va a la presencia de Dios? Alguien dice, no sé. Alguien dice, posiblemente. Alguien dice, tal vez. Si alguien duda de que una vez fallecemos, vamos a la presencia de Dios, este mensaje es para ti. Porque sin excepción, todos nosotros iremos a la presencia de Dios. O sea, eso es lo que nos hace ser cristianos. A nosotros no nos hace ser cristianos venir a la iglesia. A nosotros no nos hace ser cristianos
pertenecer a un concilio. A nosotros no nos hace ser cristianos saber la Biblia, a nosotros nos hace ser cristianos saber en nuestros corazones, creer en nuestro corazón, que una vez vayamos a la presencia de Dios, estaremos en la vida eterna, porque nuestro pecado fue pagado en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué? Porque yo pregunto esto a algunos cristianos. ¿Crees tú, después de morir, a dónde vas? Dicen, bueno, pues no sé. Yo recuerdo que de niño me enseñaron que cuando la gente muere va al purgatorio. ¿Alguna vez a alguien de ustedes le enseñaron esto? Sí, a muchos de nosotros nos enseñaron que cuando alguien muere va al purgatorio por unos 30 o 40 días y le hacen allí una serie de exámenes técnicos y pruebas para saber a qué concilio pertenecía y cuánto conoce de la Biblia y cuánto arrepentimiento. Por favor, una vez este hombre malhechor sabía que una vez él falleciera, inmediatamente estaría cara a cara con Dios, enfrentando una situación con el Señor. Amén. El versículo 40 dice, respondió el otro, reprendiendo esto, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición? Este hombre le reprende al otro malhechor y le dice, aún en la condición en la que estamos, ni siquiera en esta condición tú eres capaz de reconocer a Dios. ¿Sabes cuánta gente está hoy en un hospital agonizante? Y viene un capellán o viene un pastor a hablar con ellos y les pregunta si desean entregar su vida a Cristo. Y la respuesta de muchos de ellos es no, no me interesa. Yo creo en Dios, yo todavía he creído en Dios. Y simplemente todavía allí en esa condición de muerte, todavía no están dispuestos a entregar su vida completamente al Señor. Dígalo conmigo, lo primero que este hombre sabía era que se debía enfrentar después de su muerte directamente con el Señor. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 9 y en el verso 27, lo tienen en sus textos, por favor regrésalo, la anterior dice, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Este hombre sabía que una vez muriera pasaría a la presencia con el Señor y allí estaría en una situación en la que el Señor no le haría un requerimiento de juzgamiento, de acusación, de señalización, sino que el Señor lo recibiría completamente en su seno y lo abrazaría como su hijo. Amén. Dice la palabra. Y cuando nosotros vemos esta situación, por favor, permítame decir algo que yo sé que suena un poco fuerte, pero por favor recíbamelo en el amor. Todos nosotros aquí presentes vamos a morir. Uy, pastor, yo no vine a que me dijera eso hoy aquí. Yo vine por una palabra de vida, de esperanza, y usted está hablando de muerte. Ninguno de nosotros saldrá con vida de esta tierra. Yo quiero que usted tenga presente eso. En ninguna parte del manual de instrucciones en la Biblia dice que tú vas a vivir 80 o 90 años. En ninguna parte lo dice. Es decir, que el Señor nos puede llamar a su presencia en 9, en 10, en 5 años, en 20 años, en 50 años, el día que el Señor quiera nos llamará a su presencia. Por lo tanto, dígalo conmigo, debo estar preparado. Porque seguramente muchos jóvenes que me escuchan ahora dirán, ay, bueno, gracias a Dios, yo como solo tengo 16, a mí no me afana. Tengo problema. Me falta ir a la universidad, casarme, tener hijos, viajar por las naciones. Déjame decirte que la muerte no avisa. En cualquier momento, a cualquiera de nosotros, el Señor nos puede llamar a su presencia. Uy, pastor, ese mensaje así sinceramente no me gusta. Lo que te quiero decir es, debes estar preparado. Vive tu día. Hay una frase por allí popular que dice, vive tu día como si fuera el último que vivieras. Y esta frase, qué bueno que en verdad la aplicáramos. Porque nosotros vivimos haciendo planes. Bueno, ¿estamos en qué mes? En marzo. Oh, yo pienso que en julio voy a estar en la playa. Y en diciembre voy a viajar, voy a mi país. Voy a estar en tal parte. Y nosotros hacemos unos planes. Y nos pintamos unos pajaritos en el aire tan hermosos. No significa que no tengamos planes. Claro que tenemos que tener planes. Pero nunca olvidemos que hoy puede ser nuestro último día. Por lo tanto, si hoy puede ser nuestro último día, reconozcamos que mañana yo puedo estar en la presencia de mi Padre y estoy allí con Él juntamente en ese lugar. Amén. Número 1. Número 2, en Santiago capítulo 2, lo tienen en sus notas allí, por favor. Santiago capítulo 2, verso 10. Número 2, vamos al punto número 2 con las notas allí, por favor.
Este hombre sabía, estoy hablando del malhechor, este hombre sabía que había pecado contra Dios. Punto número 2. Él sabía que había pecado contra Dios. ¿Y qué dice el texto? Observen lo que dice este texto en el que acabamos de leer. Dice, evidentemente nosotros estamos en esta cruz porque nosotros somos responsables de lo que hemos hecho. Nosotros estamos en esta cruz porque nos han juzgado y nos han encontrado culpables porque evidentemente nosotros hemos sido malhechores. Número 2, por favor, escríbalo en sus notas. Él sabía que había cometido pecado. Él sabía que había pecado contra Dios. Ninguno de nosotros, sin excepción, está libre de pecado. Todos hemos pecado. Y por favor, cuando aquí hablo de pecado, no quiero que hablemos de pecado grande o pecado pequeño. Pecado. Porque alguna gente, lo decíamos la semana anterior, es que es una mentira blanca, es una mentira piadosa. No. Es mentira, por lo tanto es una mentira que te hace pecado mentiroso. ¿Está conmigo? Es que yo nunca he matado a nadie, físicamente nunca he disparado un arma. Jamás, ni siquiera se me ha cruzado por la mente. Pero cuando has hablado de tu hermano, cuando has juzgado a tu hermano, cuando has criticado a tu hermano, cuando has calumniado a tu hermano, es tanto o más como si le hubieras causado la muerte. Por lo tanto, todos, repito, sin excepción, hemos pecado. Primer libro de Juan en el capítulo 1, verso 9, está allí en sus pantallas, léalo por favor conmigo, en voz alta. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 9. Punto número 2, estoy en el punto número 2. La primera cita que tenemos ahí es primer libro de Juan. Primer libro de Juan en el capítulo 1 y en el verso 9. Si no está en sus pantallas yo lo voy a leer entonces. Primer libro de Juan capítulo 1 verso 9 dice la palabra. ¿A qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, este malhechor en la cruz nos indica que él reconocía que evidentemente estaba en esa cruz porque había sido juzgado debidamente y porque evidentemente él sabía que tenía pecado. ¿Está conmigo? Yo creo que esto es muy importante porque muchas gentes, especialmente en la vida de la iglesia, muy espirituales, decimos es que yo no tengo pecado. Es más, la gente puede decir que en Roma, el hombre que está allí en Roma, que no tiene pecado, es tan pecador como cualquier otro. O usted puede decir es que el evangelista tal, el profeta tal, el apóstol tal, no tiene pecado, es un hombre y como tal todos tenemos pecado. Lo importante aquí es que yo reconozca que tengo ese pecado. Amén. Santiago capítulo 2, verso 10, si está en la pantalla por favor. Santiago capítulo 2, verso 10. Dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, aquí no se trata de que una mentira pequeña, repito, o una mentira grande. Como tal es un pecado. Y solamente estoy mencionando la palabra mentira para dar un ejemplo sencillo, porque podría ser cualquier otra cosa mucho más gravosa que esta. Por lo tanto, este hombre reconocía que evidentemente tenía pecado. Aquí hay algo que viene a mi memoria en este momento. ¿Recuerdan ustedes a un hombre llamado Adolfo Hitler? Oye, qué hombre tan pecador este Adolfo Hitler. Ordenó asesinar a millones de judíos. Es tan pecador como aquel hombre que mató a uno. Entonces podríamos decir, pero ¿qué perdón delante de Dios puede tener un hombre como Adolfo Hitler que ordenó matar a millones de judíos? Y demás, no solamente judíos, de naciones enteras abolidas por la fuerza alemana. Pero ¿qué tal si hablamos de una mujer que tal vez usted ha escuchado que se llama la Madre Teresa de Calcuta? Premio Nobel de la Paz. Una mujer que entregó su vida entera al servicio de esas personas enfermas. Y usted podrá decir, seguro que cuando la Madre Teresa de Calcuta falleció, ella fue derechito al cielo. Pero también ella tenía pecado. Es más, si usted coloca en su Google hoy, le invito para que haga esta pregunta en Google. Yo la hice, lo tengo acá, es más, lo voy a buscar, permítame un segundo.
Pregunté a Google, sabe que Google es una cosa extraordinaria. Usted pregunta, María del Pilar Mateos, Google, y ahí le aparece toda la historia de María del Pilar Mateos, Google. ¿Es así? Entonces hoy hay una frase muy común y dices, hagámosle un Google. ¿Usted quiere saber la vida de alguien? Hágale un Google. Y ahí le aparece todo. Usted siga subiendo información al Face, que eso el internet se lo almacena bien almacenadito, y cuando alguien lo quiere buscar, ahí lo encuentra, facilito. Yo hice un Google esta mañana a una persona, hice una pregunta: ¿quién ha salvado más vidas sobre la faz de la tierra? ¿Quién? ¿Quién cree usted que ha salvado más vidas sobre la faz de la tierra? Contésteme a alguien espiritual. ¿Quién? Jesús. Para eso usted no necesita ir a Google. Pastor se va a Google a buscar eso. Pero mire lo que dice Google, quién es el hombre que mayores vidas ha salvado en la tierra. Se los voy a leer. Se llama Norman Borlaug. Norman Ernest Borlaug, Cresco, Iowa, Estados Unidos, 25 de marzo de 1914. Fallece el 12 de septiembre del año 2009, apenas hace unos años. Fue un ingeniero agrónomo, genetista, fitopatólogo, humanista y es considerado el padre de la agricultura moderna y de la revolución verde. Ha sido llamado el hombre que salvó más millones de vidas en la tierra. ¿Sabía usted esa noticia? ¡Qué interesante! Aquí no dice Jesús por ninguna parte. Aquí dice que este señor científico americano ha sido llamado el hombre que salvó miles de millones de vidas en las tierras. Sus esfuerzos en los años 1960 para introducir las semillas híbridas de la producción agrícola en Pakistán e India provocaron un incremento notable en la productividad agrícola y algunos consideran responsable a este hombre de haber salvado a más de 1.000 millones de vidas humanas sobre la faz de la tierra. Qué interesante. Sigo leyendo algunas cosas que me llamaron muchísimo el interés. Su actividad era agrónomo, miembro de la Royal Society, Academia de Noruega de las Ciencias y las Letras, Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos, Academia Nacional de las Ciencias y Artes de los Estados Unidos, Real Academia de Ingeniería en España, bla, 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 bla. Distinciones. Este hombre fue premiado con el Pullman, un título muy importante que no sé qué es, pero muy importante, muy importante. Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito Científico en la Humanidad, la Medalla Presidencial de la Libertad, la Medalla Nacional de la Ciencia, Premio Nobel de la Paz en 1970, Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos a la máxima autoridad en favor de la humanidad. Este hombre no es cualquiera parecido, pero este hombre no es Jesús. Porque Jesús fue a la cruz del Calvario y no recibió ninguna medalla del Congreso ni el presidente de los Estados Unidos. Fue a la cruz del Calvario y entregó su vida por tu pecado y por mi pecado. Entonces creo que aquí Google está equivocado. Entonces no le crean tanto a Google. Porque la persona que ha salvado millones de vidas sobre la faz de la tierra se llama Jesucristo. Yeshua Yamashiach. Hashem. Amén. Qué lindo. ¿Cómo les pareció ese Google? Muy interesante, ¿no? Pero ahora veámoslo humanamente. Muy interesante. Un hombre que logró a través de las semillas, logró que a través de semillas híbridas en lugares desérticos donde la hambruna mataba a millones de personas, en la India, en Pakistán y aún en nuestros países, Centro y Suramérica, a través de semillas híbridas logró que en los lugares más desérticos de la faz de la tierra, esas semillas produjeran cosechas sobrenaturales de hortalizas. Y eso le salvó la vida a millones de seres humanos. O sea, no desconozcamos la labor que este hombre hizo, porque además déjenme decirle, su única palabra al morir era: vayan con Dios, Dios los espera. Era un creyente, y lo que quiero resaltar de este hombre es que era un hombre que conocía a Cristo y tenía a Cristo en su corazón. Y aquí es donde quiero resaltar la importancia de este científico, por lo que hizo y además porque Dios lo usó precisamente para que hiciera lo que él hizo. ¿Están conmigo? Muy bien, punto número 3. Este malhechor sabía que Jesús, quien estaba en aquella cruz, era más que un simple hombre. Y esto, por favor, escríbalo con letras muy claras. Este malhechor sabía que su compañero malhechor al lado era un delincuente, sí, reconocido. Pero es que aún tú, sabiendo la condición en la que estamos,
¿Te atreves a dudar de Jesús, del Hijo de Dios? Punto número 3, este hombre sabía que Jesús era más que cualquier hombre, un hombre cualquiera. Era simplemente, él sabía que era el Hijo de Dios. Segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, verso 21. ¿Está en sus notas? ¿Lo quiere leer conmigo? ¿Lo tienen o lo busco? Segunda Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Permítame leer nuevamente este texto bíblico. Tome nota, por favor, de la cita. Segundo libro a Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice esta palabra: al que no conoció pecado, diga, a Jesús. Para nosotros lo hizo pecado, por nosotros, perdón, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, sin Jesús en esa cruz del Calvario, nuestro pecado no hubiese podido ser redimido. ¿Amén? ¿Alguien está conmigo? Amén. A esto le llamamos gracia. Dígalo conmigo, por la gracia. Solo por la gracia de Dios. Permítame recordar una pequeña anécdota de la gracia. Creo que ya la he mencionado, muchos de ustedes la han escuchado, pero permítame recordarla por si alguien no lo hizo. Falleció una persona muy importante, adinerado, muy importante en el mundo, falleció. Su dinero había sido utilizado en muchas actividades misioneras, hospitales, centros de salud, academias, universidades, en el mundo entero. Cuando este hombre se presenta al cielo, le dicen allí: por cada buena actividad que tú hayas tenido, vas a tener un punto. Y para poder entrar al cielo necesitas completar 1000. Así es que dime tú qué has hecho. Y él dijo: bueno, yo he sido un empresario muy reconocido en la vida, y todos los miles de millones de dólares que yo invertí en seguridad, en universidades, en hospitales, y contó toda su historia, y finalmente le dijeron: ok, 3 puntos. Wow, con todo lo que he hecho, 3 puntos. Siguiente. El siguiente que pasó fue un señor bastante avanzado de edad que había trabajado en Roma por muchos años. Y le dijeron: ¿y usted quién es? Dijo: yo soy la santidad de la tierra. Y como santidad de la tierra viajé por las naciones llevando la paz y sanando y bendiciendo a mucha gente. Y contó toda su labor. Y le dijeron: muy bien, 3 puntos. Wow, hay que llegar a 1000. Había un tercer hombre allí, y este tercer hombre pensó para sí: si estos millonarios que invirtieron millones de dólares en hospitales y en misiones y en todo lo que hicieron, y este que era la santidad de la tierra, apenas logra 3 puntos, ¿qué tal yo? Homicida, ladrón, delincuente, mentiroso, lo peor de la tierra. Y le dice: bueno, cuéntame, ¿y tú quién eres? Yo soy un don nadie. Pero la verdad, mire, le voy a ser sincero, ya me di cuenta que para entrar al cielo es solo por gracia, así es que ni me pregunte quién soy yo. Y le dijo: muy bien, 1000 puntos, puedes pasar. Porque lo único que tenía claro en su vida es que no era tener millones de dólares y hacer grandes obras, sino que él tenía claridad en su vida que aunque había sido un malhechor en la tierra, no podía pasar a la gloria, sino era por la gracia y el favor de Dios en la cruz del Calvario. Por eso hoy les pregunté: ¿alguno de ustedes tiene duda respecto si va a ir al cielo cuando el Señor lo llame a su presencia? Y algunos lo dudaron y lo pensaron. Déjame decirte que solo por la gracia de Dios. No porque tú hagas instituto bíblico, o porque tú ofrendes, o porque tú diezmes, o porque tú tengas, o porque tú hagas. No, es simplemente por la gracia de Dios, por la labor que el Señor hizo en aquella cruz, en aquel lugar, en el Calvario. Amén. Número 5, por favor. Número 4, gracias. Número 4, lo tienen en sus pantallas. La cuarta cosa que este hombre tenía o sabía era que solo la gracia podría salvarlo. Ya lo estábamos mencionando, la gracia. ¿Qué dice el verso 42 del texto que tenemos como guía? ¿Qué dice Lucas 23:42? ¿Lo tienen? ¿Se perdieron de ese texto? Lucas capítulo 23, verso 42. ¿Qué dice? Y dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos,
esta es una oración poderosa. Tal vez una de las oraciones más poderosas que tiene la Biblia. Acuérdate de mí. Observa, Él no estuvo en esa cruz, estoy hablando del malhechor. Él no estuvo en aquella cruz diciendo: Padre omnipotente, Padre omnipresente, Señor, alabado sea tu nombre. Gloria a ti, Señor. Estoy a punto de morir, Espíritu Santo, ven sobre mí, aleluya. No, Él no hizo toda una escena. Simplemente, sabiendo quién era quien estaba allí, simplemente le dijo: acuérdate de mí. Eso es una oración. ¿Qué es una oración? Hablar con Dios. Nosotros hemos convertido la oración cristiana evangélica y la hemos combinado con una oración romana o tradicional. Y cuando nos piden que ore, nosotros hacemos de la oración todo un rosario. Y nos vamos con oraciones y oraciones. Hermano, ¿puede orar por los alimentos? Sí, claro que sí. ¿Cómo es una oración por los alimentos? Padre, te damos gracias por los alimentos, bendice los alimentos, Señor, los niños en África, Señor, tanta gente que está pasando por necesidad en este momento, Señor, en Colombia hay tanta pobreza, Señor, Venezuela atravesando por un problema terrible con la economía, Señor, la crisis mundial de los países, la enfermedad, Padre, la salud. Bendiga el plato que tiene sobre la mesa, hermano. Por eso es que cuando escogemos a alguien para orar, es bueno poner a orar a alguien que tenga mucha hambre. Porque usted toma un espiritual y le da un sermón de 3 horas. Pero usted mire cara y dice: el hermano Amaury lo noto con hambre. Hermano Amaury, ¿quiere orar? Entonces lo primero que dice es: yo no sé orar. Hermano Amaury, por favor, ¿puede orar por los alimentos? Padre, bendice estos alimentos. Amén. Y ya, esa es una oración efectiva. Aquí el Señor le dice, ¿qué le dice? Acuérdate de mí. Pero más lindo, que le contesta Jesús. Le dice: un momento, ¿tú eres cristiano evangélico? ¿En qué iglesia te congregas? Primero cuéntame, ¿tú fuiste al instituto bíblico? ¿Asistías puntualmente a la escuela dominical? ¿Ibas completamente los domingos a los servicios? ¿Cumplías con las labores del templo? ¿Hacías los servicios necesarios en el...? Él no le hizo ningún cuestionamiento, simplemente el Señor de manera inmediata le contesta y le dice: hoy. Ni siquiera le dice: déjame pensar, mañana o pasado te cuento. Ahí te hablo, ahí te envío un mensaje a ver. No, Él simplemente le contesta y le dice: hoy, es hoy, no es mañana, no será pasado, es hoy. Dígalo conmigo, mi oración el Señor la contesta hoy. Yo quiero con esto transmitirles algo, hermanos. Por favor, cuando tengan sus peticiones de oración, sean puntuales con Dios. Porque un sobrino mío, en medio de una crisis de muerte de su hijo por la medicina, él simplemente le dijo: Señor, te entrego a mi hijo, pero si es tu voluntad, sánalo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuál es tu petición de oración hoy? Sé simple, directo y concreto en lo que hoy tú vas a pedir con Dios. Este hombre malhechor, sabiendo quién estaba en esa cruz, reconociendo que él estaba por justicia ahí, porque él había hecho, sabiendo que nada había hecho, él simplemente le dice: acuérdate de mí. Es todo lo que le pide, y el Señor le dice: hoy estarás conmigo. ¿Vamos bien? Dígalo conmigo: Jesús, acuérdate de mí. Jesús, acuérdate de mí. Dígaselo de corazón, dile: Jesús, acuérdate de mí. Muy bien. Saben, estaba recordando una historia. Hace algunos años, un traductor bíblico, no es importante el nombre, un traductor bíblico aquí en los Estados Unidos, esta es una historia real. Un traductor bíblico aquí en los Estados Unidos viajó a una población de Guatemala, donde había una comunidad indígena, que por supuesto no leían ni hablaban el español, tenían simplemente un dialecto. Pero el Señor puso en el corazón de este hombre, lingüista, viajar a ese pueblo, a esa población, y aprender el dialecto de estas gentes y posteriormente traducir el Nuevo Testamento para ellos. 8 años se incrustó en esa población este hombre misionero. Durante estos 8 años aprendió el lenguaje y durante estos 8 años diariamente dedicaba a traducir 1 o 2 palabras del Evangelio de Mateo.
No hizo más que la traducción de Mateo. Durante 8 años, lo único que alcanzó a traducir fue el Evangelio de Mateo, pero lo tradujo a esa lengua. A los 8 años, él hacía reuniones a estos indígenas o a estas personas. En su dialecto les hablaba de Jesús, les hablaba de la salvación y les hacía la invitación para que recibieran a Cristo en su corazón. Y durante 8 años nunca jamás uno solo recibió a Cristo, aún en su propio dialecto. Llegó al punto de la desesperación y al punto de la frustración. Por lo tanto, decidió abandonar el proyecto y regresar a los Estados Unidos. El día que estaba para regresar, para partir de aquel sitio, un hombre que era muy influyente en la sociedad de estas personas, sufrió un problema cardíaco, fue llevado a un centro médico de ellos mismos y él sintió en su corazón antes de viajar, pasar a ese lugar y saludarlo. Estando en ese lecho y en una condición de muerte, este misionero, traductor, le dijo: estás a punto de fallecer, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Porque si mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Y el hombre, el indígena, le dijo: no, yo no voy a recibir a tu Cristo, a tu Dios, yo tengo a mis dioses. Y aún más le entró esa frustración tan poderosa a este misionero. Le dijo: bueno, lo único que te digo es que vengo a despedirme. Si tú decidiste no recibir a Cristo en tu corazón, yo lavo mis manos, yo te entregué la palabra, tú tomas la decisión. Y este misionero regresó a los Estados Unidos frustrado de 8 años de trabajo, haber identificado un lenguaje y no haber podido convertir a uno solo a Cristo Jesús. Pasaron 6 años de esta historia. A los 6 años, este hombre sintió nuevamente en su corazón volver a aquel lugar. Regresó a aquella población. Y al regresar a aquella población, lo primero que se encuentra es a un grupo de personas indígenas totalmente establecidas. Mejor condición de vida, mejores viviendas, algunas mejores vías de comunicación. Él estaba impresionado de la transformación de esa ciudad, de ese pueblo. Pero más impresionado es cuando llega a un lugar y donde una de esas chozas tenía un título que decía Iglesia Cristiana Jiré. Y él dijo: ¿puede ser posible esto? ¿Acaso llegué a otro lugar? ¿Estoy equivocado de lugar? Y empezó a indagar con las personas qué había pasado allí. Y de pronto aparece el pastor de la iglesia y lo reconoce, y había sido aquel hombre que estuvo a punto de morir y a quien él le había presentado el plan de salvación. Y les: explícame qué ha pasado. Dijo: pues cuando tuve ese momento de muerte y cuando ya llegué al momento de sentir que fallecía, el Señor se presentó conmigo y me dijo: escucha al misionero porque te está dando la palabra de verdad. Ese día recibí a Cristo en mi corazón y el Señor me entregó la responsabilidad de evangelizar y compartir en mi pueblo. Y desde ese día que tú te fuiste hasta el día de hoy, soy el pastor de esta iglesia. Y toda la población aquí presente somos cristianos. Esta historia es verídica y esta historia tiene un sentido. Nunca una semilla que tú siembres volverá vacía. Este hombre regresó a los Estados Unidos frustrado porque durante 8 años nunca alcanzó a alguien. ¿Saben nosotros cuántos años llevamos en Asheville? 4 o 5, no sé cuántos años. Anoche estábamos reunidos toda la iglesia de Asheville. Tuvimos una baja grandísima, nos faltó una persona que no estaba con nosotros y se nota el vacío. Y usted puede pensar: ¿pero qué vamos nosotros a Asheville donde hay 3 o 4 personas? Pero es que nosotros no vamos por multitudes, nosotros vamos por uno. Y los mismos hermanos nos dicen: pastores, todo el esfuerzo que ustedes hacen, es que nosotros no venimos por multitudes, nosotros venimos por uno. Porque pasará, dice la pastora Pili, usa esta frase: vive Jehová. ¿Qué más dice? Y vive mi alma, que llegará un día en que veremos la iglesia cristiana integral de Asheville crecer y multiplicarse, como aún nosotros mismos ni siquiera pensábamos que sucedería. ¿Cuándo va a suceder eso? Yo no sé si a través de mis hijos, yo no sé si a través de mis nietos, pero ¿qué sucederá? La semilla ha sido plantada. Y la palabra no volverá vacía. ¿Están conmigo? Amén. Vamos en el punto. Vamos al punto número 5. Hay algo más que este hombre sabía. Él sabía que Jesús
Lo salvaría si se lo pedía. Este ladrón en la cruz sabía que Jesús lo iba a salvar. Si este ladrón, al que nunca le dieron un instituto bíblico ni les presentaron un plan de salvación, sabía, tal vez de oídas, había oído de Jesús, este ladrón en su condición de muerte tenía la certeza y la claridad que el hombre que estaba en aquella cruz justamente era el Hijo de Dios, y que ese Hijo de Dios había prometido salvarle y le daría salvación. Él había oído que este Jesús salvaba, sanaba enfermos, levantaba muertos, y él lo creía en su corazón, mientras que el otro decía: si realmente eres tú el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esta cruz y sálvanos a nosotros. Mucha gente hoy ha pasado y nos dicen cosas como esa. Si eres tú el pastor, sálvate tú mismo, ora por tu sanidad, ¿verdad? ¿Usted sabe que los pastores también fallecen? ¿Sabía usted eso? Los pastores también mueren. Estos días vi en el Face una pastora en Charlo, no lo conocí, pero la iglesia, alguien en Charlo colocó: pedimos por favor sus oraciones por la familia pastoral del pastor tal, no lo conocí, quien falleció esta semana. Los pastores también morimos. Alguien dice: ay, pero ¿por qué el pastor se enferma? Porque los pastores también nos enfermamos. Los médicos también se enferman. Los médicos también sufren paros cardíacos. Un médico también sufre de cáncer. ¿O usted cree que es que porque es médico es completamente sano? Todos los seres humanos somos exactamente iguales. Pero este hombre malhechor sabía que sabía, dígalo conmigo, sabía que sabía que Jesús le daría salvación. Mira, este hombre no le pedía que lo bajara de la cruz. Este hombre no le decía que no me duela mucho. Este hombre no le decía que yo padezca en esta cruz. Simplemente dijo que cuando tú vayas a tu reino, permíteme ir contigo. ¿Está conmigo? Dígalo conmigo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hechos capítulo 16, verso 31. Lo tenemos en las pantallas, por favor. Hechos capítulo 16, verso 31. Lo podemos leer, allí está, gracias, muy amables. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Alguien dígame un amén a esta palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Saben, el hermano Sebastián ahora en su oración dijo: vamos a orar por nuestras familias en cada país aquí representado. ¿Usted hizo esa oración? Yo hice esa oración con todo mi corazón y le presenté a mi Señor y le dije: Padre, yo te presento la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Se los mencioné, el uno, el otro, el otro, el otro, y por un momento me di cuenta, se me escapó la lista. Necesito tomar una lista más completa de mi familia, porque ahora no solamente tengo sobrinos, sino que mis sobrinos ya tienen hijos, y esos hijos no los tengo presentes, no los conozco, pero son mi familia y no conocen del Señor. Por lo tanto, necesito actualizar mi información, mi lista, para podérsela presentar al Señor, porque el Señor me dio una promesa y me dijo: serás salvo tú y tu casa, y toda mi familia estará salva, porque yo tengo una oración pendiente con el Señor por cada uno de ellos. Amén. La situación que está viviendo mi sobrino precisamente hoy es una situación muy crítica, es un momento muy difícil. Luchar contra la ciencia, contra la medicina. Pero la hermana Pili hizo la conexión ya con unos hermanos allí, y justamente hoy van a estar ellos, hermanos en la fe, en el hospital con todo su corazón y su entrega espiritual. Van al hospital a recibir a mi sobrino, a llevarle palabra y a presentar ese plan de salvación, porque yo sé que este es el momento más oportuno de apertura completa, porque si solo uno empieza, otros vendrán. Porque nada sucede. Nosotros nos preguntamos con mi esposa: Dios, ¿por qué tú estás permitiendo esta situación? ¿Por qué nuestro sobrino está en una situación tan crítica? Sus intestinos invertidos. Y los médicos dicen: ¿y cómo funciona? La ciencia no lo entiende. Pero la primera palabra que le escribí, lo tengo aquí, lo puedo mostrar. La primera palabra que le escribí a mi sobrino, tan pronto me colocó el mensaje y me dijo: tío, ha nacido mi hijo, se llama Tiago. Y sin yo conocerle, ni conocer la esposa, ni nada de esto, la primera palabra que le escribí fue: sobrino, prepárate, porque tu hijo ha sido escogido desde el vientre de tu madre, para que él vaya a las naciones a llevar tu palabra, a llevar la palabra del Señor. Y él me dijo: tío, no entiendo, ¿cómo así? Le dije: no lo entenderás ahora, lo entenderás después. Y ayer hablábamos con mi esposa:
¿por qué Dios está permitiendo a este niño pasar esto? Y yo le dije, acuérdate de la primera palabra que le escribí, porque Dios de lo vil y de lo menospreciado escoge Dios para levantarlo y enviarlo a las naciones y llevar una palabra. No es lo que los médicos digan, es lo que Dios va a hacer a través de esa condición de este niño por una familia que necesita entrar en los planes y en los propósitos de Dios. Amén. Amén. Ahora, muy bien. Ya vimos esta escena con respecto a la cruz. Y el Señor le contesta y le dice, hoy, dígalo conmigo, la seguridad que yo tengo es que si hoy el Señor me llama a su presencia, hoy estaré con Él. Por favor, dígalo más fuerte, hoy estaré con Él. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta historia? Número 1, escríbalo por favor. Punto B, número 1. Punto A, 4 aspectos. Punto B, 4 aspectos. Sencillos. Número 1, lo primero que hoy el Señor nos quiere mostrar con esta historia es que ese malhechor, juzgado por las leyes de los hombres, aquí estoy hablando de los varones, ley de los hombres, por la ley de los hombres fue juzgado y fue condenado a una pena de muerte. Pero ante las instrucciones de Dios, ante las ordenanzas de Dios, esa es una condición de salvación. Señor, es necesario, si estás en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, ciertamente hoy estarás conmigo. Dígalo conmigo, la salvación es inmediata. Atención, nosotros los cristianos damos un paso de fe que se llama el bautizo. Amén. Todos aquí hemos pasado por las aguas y todos aquí estamos bautizados. Solo tengo a una persona que está pendiente del bautizo, que de hecho ya me ha pedido él que lo haga y estamos simplemente atrasados de hacerlo, pero tenemos que hacerlo. El bautizo no es para salvación, porque de lo contrario Jesús le hubiera dicho, qué pena, no puedes estar conmigo en el reino hoy porque no te has bautizado. ¿Está conmigo? Por eso el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. El bautizo no es una acción de salvación. El bautizo es una acción pública de obediencia, de mostrarle a las personas que yo he recibido a Cristo como el Señor de mi vida. Amén. De tal manera que lo primero que nos garantiza esta palabra cuando Él dice, acuérdate de mí, es que hoy, dígalo conmigo, la salvación es hoy. Por lo tanto, ¿cuántos de ustedes han visitado a una persona enferma en un hospital? O en su alrededor de su casa, usted llega a una condición de ver a una persona muy enferma. No sé si usted ha visto las experiencias de los accidentes. Usted pasa por una vía, repentinamente hay un accidente. ¿Qué hace un capellán ante una situación de un accidente? Cuando recibimos el curso de capellanía, ¿qué fue lo que nos dijeron? Usted no tiene que acercarse a ese sitio, sino con una sola condición, darle una palabra. Si la persona está agonizante, lo único que usted como capellán tiene que hacer es no tomarle la atención y las palpitaciones del corazón. No, usted como capellán, si la persona está en una condición crítica, usted inmediatamente se acerca y le dice, ¿quieres recibir a Cristo como el Señor de tu vida? Permíteme hacer esta oración contigo. Esa es la labor de un capellán. Y aunque ese hombre haya sido el malhechor, más malhechor, en ese momento hay una salvación inmediata. Claro, por supuesto, si recibe al Señor en su corazón. Cuando nosotros vamos a los hospitales, y a mí me causa cierta preocupación esto, me ha costado superar un poquito esta etapa, porque hemos tenido que ir a hospitales donde hay personas totalmente desahuciadas por los médicos y donde las condiciones de vida son de pocos minutos o pocas horas. Y cuando las personas nos han invitado para que vayamos a un hospital a ver a una persona en esta condición, ¿qué espera la persona que nosotros hagamos? Que oremos por sanidad. Y entonces hay personas que van y hacen unas escenas impresionantes. Padre, en el nombre de Jesús, sánalo, levántalo. En el nombre de Jesús lo levantamos. Pero si la voluntad de Dios es llevarlo, ¿por qué tú luchas contra la voluntad de Dios? Entonces fuimos a una situación muy delicada de una persona, no le conocíamos, nos invitaron, fuimos, no conocíamos a la familia, solo a una persona. Y estamos allí orando, o llegamos al sitio, vimos a la persona, y la pastora Pili se acercó al oído y le dijo, ¿estás preparada para morir hoy? Pili, ¿qué le preguntas eso? Va a morir. Pero es que es la pregunta más importante. Porque nosotros no podemos orar por sanidad y que la persona se levante, porque si esa persona igual se levanta y se levanta sana, sin Cristo no sirve. ¿Usted me está entendiendo? Entonces Pili le dice, señora, ¿usted está preparada para morir hoy? Y la señora voltea, mira, le dice unos ojos así grandes.
Le dijo, porque si vas a morir hoy, no te puedes ir sin Cristo. Porque si te vas sin Cristo, morirás para la eternidad. Pero si te vas con Cristo, vivirás para la eternidad con Dios. ¿Quieres orar conmigo y recibir a Cristo en su corazón? Inmediatamente hicimos una oración de fe. La señora recibió a Cristo en su corazón. Para la gloria del Señor, pocos días después se recuperó, pero se levantó cristiana. ¿Usted me está entendiendo el punto al que quiero llegar? Hay gente que ora por sanidad, pero es que de nada sirve que se levante sano si es físicamente se levanta sano, si espiritualmente no tiene a Cristo. Entonces nuestra oración y nuestra prioridad es que esa persona reciba a Cristo en su corazón. Número dos, la salvación es una certeza. El Señor le dice, hoy estarás, dígalo conmigo, hoy estarás. Hay una certeza de que es hoy. Número tres, el hombre que estaba allí encuentra en Jesús un momento de compartir con Él, no encuentra acusación, no encuentra señalización, no encuentra juzgamiento, no encuentra ningún tipo de crítica al respecto, sino que simplemente tiene una relación. Jesús le contesta. Hay una comunicación entre los dos. Diga conmigo, orar es hablar. Él simplemente habla con Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí. Y el Señor inmediatamente le contesta en una sana comunicación y conversación y le dice, hoy estarás conmigo. Dígalo conmigo, necesito tener una relación con Dios. Y número 4, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un lugar para siempre. Para siempre. No dice la Biblia aquí que tú vas a pasar por un tiempo de purgatorio. En el purgatorio te harán unos exámenes y tal vez si hay unas oraciones en la tierra que hablen a tu favor, entonces si alguien ora a tu favor, nosotros te vamos a lograr sacar de allí. Lastimosamente vivimos esa experiencia en nuestra religión. Eso nos lo enseñaron. Yo lo viví en mi casa con mi familia y nos enseñaron de que se tenía que pagar la misa del noveno, el novenario, el mes, el tercer mes, el sexto mes y el año. Las misas, Señor, y al año, según si alguien tenía la revelación de que todavía no se habían pagado los pecados, había que seguir pagando misas para que la persona saliera del purgatorio. Errores gravísimos que nos han enseñado. Dígalo conmigo, mi relación personal con Cristo es hoy. Y cuando yo tengo un corazón humillado y contrito delante de Dios, dígalo por favor. Delante de Dios, mi salvación es hoy. Dígalo más fuerte, mi salvación es hoy. Así es que Dios ha preparado este momento en la cruz para recordarnos que aunque las leyes de los hombres lo juzgaron y lo acusaron a este malhechor como lo que era, un delincuente, en Cristo Jesús, en esa cruz, encontró el amor, el perdón y la redención de su pecado. Amén. ¿Alguien está conmigo? Dígalo más fuerte, Señor, presento mi vida delante de ti. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Amén. Hermana Pili, vamos a ver un video. Vamos a ver un video para el cierre del mensaje y la hermana Pili va a orar un momento con nosotros. Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque te acuerdas de nosotros cada día, Señor. Permítenos presentarnos en este día seguros de que si hoy nos llamas a tu presencia, aún por encima y por medio de todos nuestros errores, Señor, tú nos perdonas y nos permites estar contigo en tu presencia. Amén, amén y amén.